Listo. Listo, pues nos honra presentar como ponente a la clase de hoy a la doctora Ivette Marlene Romero Rodríguez, médico cirujano y partero egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con más de 9 años de experiencia en medicina estética avanzada. Maestra en hidrolipoescultura. La doctora Romero es directora general de lipoperfilamiento láser y referente nacional en procedimientos de hidrolipoescultura, láser y endolifting. Segundo semestre en la maestría de medicina regenerativa en el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Su trayectoria combina experiencia clínica, liderazgo médico y formación académica, siendo profesora y certificadora en láser a nivel nacional e internacional. Especialista en técnicas de mínima invasión, formadora de médicos en tecnología láser y enfoque integral en medicina estética y regenerativa. Con ustedes, la doctora Marlene. Aplausos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto, doctora. Perfecto, doctores. Pues un gusto. Gracias por la invitación. Es un honor para mí ser parte del colegio desde hace casi 10 años con el doctor y ha sido para mí un gran maestro en cuanto a la vida y a la academia. El día de hoy les voy a platicar de GLP, HIP. Vamos a tocar los temas de tirsepatida, qué son, en qué año comenzaron su uso, cómo actúan y quiénes son candidatos, ¿vale? Vamos a comenzar, doctores. A partir de ¿Qué este son los momento, ay, péptidos? permítame tantito, doctora. A partir de este Claro. momento, nadie tiene el micrófono abierto, solamente la doctora. Si tienen preguntas en la sección de chat o levantar la mano. Listo. Perfecto. ¿Qué son los péptidos? Como definición molecular tenemos que un péptido es una cadena corta de aminoácidos unida por enlaces peptídicos. Va de 2 a 50 aminoácidos, se considera un péptido, de 50 a 100 aminoácidos, un polipéptido y más de 100 aminoácidos, una proteína. El enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Cuál es la función biológica de los péptidos? Actúan como moléculas señalizadoras en el organismo, como hormonas, por ejemplo, la insulina, o neurotransmisores, factores de crecimiento, señales inmunológicas, reguladores metabólicos, por ejemplo, las incretinas de las que vamos a hablar. Estas provocan una saciedad fisiológica postprandial, disminuyen una inflamación metabólica y aumentan la sensibilidad a la insulina. Los péptidos no son suplementos, son mensajeros bioquímicos que regulan las funciones críticas del organismo. Ahora sí, ¿qué son las famosas sincretinas? La definición fisiológica son hormonas peptídicas intestinales como moléculas señalizadoras en el organismo, como es GLP o péptido similar al glucagón o glucagon-like peptide 1. HIP, eh, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Se hicieron unos estudios en el cual comparan el efecto incretina entre un paciente donde le dan glucosa oral y esta por vía oral, la mayoría produce la mayor liberación de insulina. Estamos en una línea del tiempo de los agonistas GLP. Se mostraron unos ensayos clínicos principales demostrando
2005, los GLP de primera generación, que vendría siendo Exanatida por Laboratorio Villeta, y después en el 2005 igual liraglutida por el estudio Lietrecht. De segunda generación, en el 2014, la dulaglutida. En el 2014 también, en el 2017, la semaglutida, Ozempic del laboratorio Novo Nordisk. Todo lo que dice Lead Trials, Pioneer Trials, son diferentes estudios que se hicieron, depende de si es para diabetes o si es para obesidad. Dos con Ozempic, igual de laboratorio en Novo Nordisk. Y ahorita viene el péptido que es, ahorita está súper famoso, que es la tirzepatida de laboratorio Eli Lilly con Monjaro. Este ya tiene estudios en estudios como es la retartutida del laboratorio Eli Lilly y el orforglipron, apenas en el 2025. La evolución de los GLP no solo es farmacológica, es metabólica, cardiovascular y ahora neuroendocrina. Aquí hay un antes y un después de cómo controlábamos el peso los médicos de los pacientes. Durante décadas intentamos bajar de peso, estimulando o bloqueando, ay, perdón. Estimulando o bloqueando sistemas centrales con consecuencias cardiovasculares y psiquiátricas importantes. Hoy la estrategia es fisiológica. Si se dan cuenta, ahorita la medicina ya es una medicina funcional, es una medicina regenerativa, no tanto farmacológica, sino ya estamos haciendo efecto en otros órganos benéficos. Hoy la estrategia es fisiológica, modulamos el eje incretínico, logrando la mayor eficacia con un perfil de seguridad predominantemente gastrointestinal. Aquí está la fisiología de inhibir el hambre a restaurar la fisiología. Por ejemplo, en los fármacos anorexigénicos, aumentaba la liberación de noradrenalina, disminuyendo la recaptura sináptica de esta y disminuyendo el hambre, ¿vale? La saciedad, aumentando la saciedad. Pero, ¿qué teníamos en las complicaciones o los efectos secundarios? Taquicardia, hipertensión, ansiedad, insomnio, farmacodependencia, ¿vale? Y ahora las incretinas, que es el GLP-1 y el HIP, su mecanismo de acción va dirigido a un receptor que es el receptor de proteína GLP-1, activa una proteína GS liberando la insulina. Ahorita se los voy a explicar en biología molecular de esto, ¿vale? Provocando un efecto de saciedad fisiológica postprandial y disminuyendo la inflamación metabólica. Ahora, ¿cómo es la secreción y el metabolismo de las incretinas? Bueno, una vez que la comida llega al intestino delgado, llega al lumen intestinal, estimulando unas células, que es la célula 4, la célula K. Esta genera la secreción de HIP, ¿vale? Y la célula L genera la secreción de GLP-1. La enzima que las va a degradar es la dipeptilpeptidasa, que es la que estamos viendo aquí. Esta enzima las va a degradar. El HIP dura en el organismo aproximadamente
de 4 a 5 minutos y el GLP solamente dura 2. Hay estudios que dicen que los pacientes con resistencia a la insulina y con diabetes mellitus ya no tienen esta sensibilidad de las células K y las células L, por el cual sus incretinas ya no funcionan como un paciente sano. Entonces, posteriormente su excreción es renal del HIP y del GLP, provocando un efecto insulinotrópico en el páncreas y en el hígado. Doctores, quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda. Me estoy metiendo como desde el principio, desde la biología molecular, para entender un poco más la clínica. Ya todos pueden prender su micrófono, ¿eh? Sí, todo bien, doctora. Perfecto, Todo muy bien, gracias. para servirles. Ahora sí. Ok. Em, el tejido adiposo es un órgano proinflamatorio metabólicamente disfuncional. Esto nos va a provocar efectos endocrinológicos, hemodinámicos, inmunológicos y estructurales que aumentan el riesgo cardiovascular, ¿vale? Se van dentro del proceso inflamatorio que provoca el tejido adiposo, se van a liberar factores proinflamatorios, entre ellos están muy específicos en los estudios, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y las especies reactivas de oxígeno, provocando un daño oxidativo y una disfunción celular. O sea, es todo un ciclo. Y en conclusión, la obesidad no es un exceso de grasa, es un órgano endocrino inflamatorio activo. Ahora sí, les voy a explicar el mecanismo molecular de la acción del GLP. Esta es la membrana celular. Estos son los receptores de GLP. Principalmente, ya que llega el GLP con sus 37 aminoácidos, se une a la proteína, va a activar y va a hacer el cambio de GDP a GTP, ¿vale? Sobre todo en las proteínas GS de la membrana celular. Aquí nos va a activar dos vías metabólicas, la vía del AMP cíclico y la vía de la proteinquinasa. En la proteinquinasa se dirige al núcleo sintetizando más insulina y en la vía del AMP cíclico aumenta la apertura de los canales de calcio, favoreciendo la liberación de la insulina. Y bueno, la insulina ahora sí va a ejercer una acción en el páncreas, en cualquiera de los órganos metabólicos. Ay. Ok, aquí tenemos el GLP, es una cadena de 36 aminoácidos, como dijimos, un péptido se consta de varios aminoácidos y los principales efectos, por ejemplo, en el riñón es aumenta la natriuresis, que es la excreción de sodio, entonces tiene un efecto antihipertensivo. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y aumenta la captación de glucosa, provocando también lipólisis y en el tracto gastrointestinal disminuye el vaciado gástrico y aumenta la secreción del ácido clorhídrico, aumentando el control postprandial de la glucosa. En el músculo, sobre todo el hip, eh, va a aumentar la síntesis de glucógeno y aumentar la oxidación de la glucosa. En el cerebro va a disminuir el apetito y va a aumentar la saciedad.
En el corazón principalmente va a disminuir la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y tiene un efecto cardioprotector por un doble receptor de membrana que ahorita les voy a explicar. Bueno, aquí no solamente llega el GLP a su receptor, la proteína G, sobre todo la GS, activando AMP cíclico, provocando efectos antidiabéticos y pérdida de peso, sino que también va a estimular una proteína que se llama beta-arresina. Eh, va a haber una señalización en el MAP4. Aquí vamos a tener efectos positivos en estos dos receptores de membrana, sobre todo cardiovasculares, protectores y un equilibrio en la regulación de los receptores, provocando un perfil antiinflamatorio y un efecto benéfico cardiovascular. Todos los estudios por el cual yo hice esta presentación van a estar al final de las diapositivas para que ustedes también los lean. Las indicaciones aprobadas de tirzepatida son adultos con un índice de masa corporal de 30, obesidad, adultos con un IMC de 27, que presenten al menos una comorbilidad relacionada con el peso, como hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular o apnea obstructiva del sueño. El tratamiento farmacológico debe utilizarse como un complemento a intervenciones del estilo de vida que incluyan dieta hipocalórica y actividad física. Sí o sí tenemos que decirle a los pacientes que si nos regresamos a a la actividad del hip en el músculo, aumenta los receptores de sensibilización para que entre la glucosa. Entonces, tenemos que aprovechar esa actividad metabólica que nos está generando el GLP para que el paciente baje de peso, pero también aumente masa muscular y disminuya la lipogénesis. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Entonces, dentro de los beneficios metabólicos adicionales es mejorar el perfil glucémico, incluyendo la reducción de la hemoglobina glicosilada, mejorar el perfil lipídico, el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos, la reducción de la presión arterial y la pérdida de peso se debe principalmente a reducción de la masa grasa no magra. Pero si el paciente no hace ejercicio, sí o sí va a bajar masa magra. Y por cada 3 kilos de peso que bajen de masa magra, el paciente aumenta su deterioro en cuanto a longevidad, o sea, envejece más rápido si los pacientes bajan músculo. Entonces no hay que permitir eso, doctores. O sea, si vemos que el paciente en cuanto a la valoración de impedancia está bajando músculo, la verdad es que es mejor platicar con ellos sinceramente y darles un mes más y si siguen bajando músculo, suspender el fármaco si no estamos viendo un beneficio metabólico en cuanto a análisis clínicos, a bioimpedancia eléctrica. En el control de la consulta, es mejor cancelar si vemos que están bajando músculo porque eso nos da referencia a que no están haciendo ejercicio. En la consulta yo tengo una bioimpedancia que se llama Acunic. Es un equipo de bioimpedancia eléctrica multifrecuencia. No mide peso solamente, sino evalúa una composición corporal y una distribución de líquidos. Evalúa el peso total, el músculo esquelético, la masa grasa, el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal, el, el WHR, que es el Waist to Hip Radio, que es la grasa central o la grasa visceral, el segmento del músculo, ya sea en brazos, en tórax, en piernas, el agua corporal total, el líquido extracelular, el líquido intracelular y el metabolismo basal.
es muy importante que en la consulta no solamente o sea, no solamente los pesen, porque el peso realmente no nos está diciendo nada. Y bueno, em, se hizo un ensayo Sormont tipo 1 donde se demuestra la eficacia de la reducción de peso de tirzepatida con 15 miligramos. Se produjo una reducción medial del 20,9% del peso corporal total a las 72 semanas en pacientes diabéticos. El ensayo Surmont 4, los participantes que continuaron tirzepatida después de una pérdida inicial de 20,4 lograron una reducción adicional del 5,5, alcanzando una pérdida total del 25,3% a las 88 semanas. Ay. Tirzepatide de 15 miligramos demostró tener la mayor eficacia para lograr más del 15% del peso comparado con otros fármacos antiobesidad. Y bueno, les voy a poner un video donde explica mejor este estudio. Listo. ¿Me ayudas con el video número 1, por fin? Sí, claro, doctora, nada más si me ayuda dejando de compartir pantalla. Sí, Pero, listo. ¿Sí se pudo? sí, claro. Ah, ok. Listo, usted me dice cuando le demos play. Sí, Hablar de algo que está de verdad moviendo el piso en el mundo de la medicina, la tirzepatida. Hay muchísima expectativa y con razón. Parece que este medicamento podría cambiar por completo cómo tratamos la diabetes tipo 2. Vamos a desglosar por qué. Para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, hay que hacerse esta pregunta. Piensen un momento, porque tratarla más riesgo para el corazón. O sea, arreglabas una cosa y empeorabas otra. Pero ¿qué creen? Aquí es donde la historia cambia. Llega esta nueva clase de medicamentos y de repente las reglas del juego son otras. La tirzepatida no es que solo rompa ese círculo vicioso, no, no, va más allá, lo pone de cabeza. Entonces, ¿qué es esta cosa, la tirzepatida? Técnicamente es el primer agonista dual que existe. A ver, ¿qué quiere decir eso en español? Que es capaz de encender los interruptores de dos hormonas súper importantes del intestino. Me parece que se dejó de escuchar. Voy a repetir el video para que lo puedan ver ¿Qué completo, tal? ¿vale? Hoy vamos a hablar de algo que está de verdad moviendo el piso en el mundo de la medicina, la tirzepatida. Hay muchísima expectativa y con razón. Parece que este medicamento podría cambiar por completo cómo tratamos la diabetes tipo 2. Vamos a desglosar por qué. Para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, hay que hacerse esta pregunta. Piensen un momento, porque tratar la diabetes no es solo bajar el azúcar, ¿verdad? Es una lucha constante en varios frentes. Y bueno, por primera vez, parece que hay un solo tratamiento que puede pelear en todos ellos al mismo tiempo. Es algo grande. Ok, vamos al grano. ¿Cuál es el problema de fondo que se busca resolver con esto? Los especialistas le han puesto un nombre, diabesidad. Y es justo lo que suena, esa tormenta perfecta, ese círculo vicioso en el que la diabetes y la obesidad se potencian una a la otra. Es un verdadero dolor de cabeza. A ver,
Por años y años, el tratamiento de la diabetes tipo 2 era como una encrucijada. La meta principal, obviamente, era mantener el azúcar a raya. Pero, ¿qué pasaba? Muchos de los tratamientos más comunes, como la insulina, que son muy buenos para eso, tenían un efecto secundario que nadie quería, el aumento de peso. Y claro, más peso significa peor resistencia a la insulina, más riesgo para el corazón. O sea, arreglabas una cosa y empeorabas otra. Pero ¿qué creen? Aquí es donde la historia cambia. Llega esta nueva clase de medicamentos y de repente las reglas del juego son otras. La tirzepatida no es que solo rompa ese círculo vicioso, no, va más allá, lo pone de cabeza. Entonces, ¿qué es esta cosa, la tirzepatida? Técnicamente es el primer agonista dual que existe. A ver, ¿qué quiere decir eso en español? Imaginen una sola molécula que es capaz de encender los interruptores de dos hormonas súper importantes del intestino, la GLP-1 y la GIP. Y es justamente esa combinación, esa acción doble, la que le da un poder que no habíamos visto antes. Ok, suena muy bien, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que esta acción dual consigue resultados tan espectaculares? La clave de todo está en la sinergia, en cómo estas dos hormonas se ayudan mutuamente. Y créanme, esto fue algo que a la ciencia le costó un buen tiempo descifrar. Y aquí viene lo más curioso de todo, la historia de la hormona GIP. Por muchísimo tiempo en el mundo de la investigación era como el patito feo. ¿Por qué? Porque cuando la probaban sola en personas con diabetes, su efecto para liberar insulina era muy pobre, casi decepcionante. Pero sorpresa, los científicos se dieron cuenta de que si la combinaban con un activador de GLP-1, la GIP no solo despertaba, sino que se volvía súper potente. Se convertía en un cisne, por así decirlo. Y el resultado de esta combinación es un ataque coordinado, un 3 por 1. Primero, va directo al cerebro y le dice, oye, ya no hay tanta hambre, reduciendo el apetito. Segundo, en el páncreas actúa de forma muy inteligente. Le ordena liberar más insulina solo cuando se necesita y además, como un guardaespaldas, protege a las células que la producen. Y tercero, actúa sobre la grasa corporal, ayudando a que se guarde donde debe y no en lugares peligrosos como el hígado. Es una estrategia completa. Muy bien, la teoría suena increíble, pero ¿y los resultados? ¿La evidencia qué dice? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los datos de los estudios clínicos, sobre todo de uno llamado SURPASS 4, fueron, bueno, para decirlo suavemente, fueron impactantes. Miren esto, porque es la imagen más potente de todas. Por un lado, tenemos a la gente que usó una insulina estándar, la glargina. En un año, en promedio, subieron 2 kilos. Normal, era lo esperado. Pero por el otro lado, los que recibieron la dosis más alta de tirzepatida bajaron casi 12 kilos en promedio. Estamos hablando de una diferencia de casi 14 kilos entre un tratamiento y otro. 14 kilos. Es una locura. Y si lo del peso les pareció impresionante, agárrense. El 43%, casi la mitad de las personas que tomaron la dosis más alta, lograron que su hemoglobina glicada bajara a menos de 5.7%. Para ponerlo en perspectiva, ese es un nivel de alguien que no tiene diabetes. O sea, estamos hablando de normalizar los niveles de azúcar en casi la mitad de la gente del estudio. ¡Wow! Esta tabla es como el resumen del partido, y la verdad es que fue una goleada. La tirzepatida redujo la hemoglobina glicada casi el doble que la insulina. Ya vimos la increíble pérdida de peso, y encima de todo, logró que el 91% de las personas llegaran al objetivo de control, que es tener la glicada debajo de 7%. Con la insulina, solo la mitad lo logró. La diferencia es abismal. Después de ver estos números, la verdad es que no sorprende para nada lo que dijeron los propios investigadores del estudio. Su conclusión fue directa, que la tirzepatida es quizás el agente más potente desarrollado hasta la fecha para abordar el problema mundial de la diabetes. Y cuando la gente que hace el estudio dice algo así de fuerte, es porque realmente estamos ante algo muy, muy grande. Ok, está clarísimo. Los resultados en azúcar y peso son espectaculares. No hay otra palabra. Pero para que la película esté completa, falta una pieza clave del rompecabezas. Hay una pregunta final que es crucial. Y esa gran pregunta es, ¿qué pasa con el corazón? ¿Es seguro? ¿Ayuda? Bueno, los primeros datos que tenemos, que vienen de juntar 7 estudios, son muy buenos. Sugieren que podría reducir el riesgo de infartos o derrames en un 20%. Ojo, sugieren. Esto es prometedor, pero todavía no es la prueba definitiva, la prueba de fuego. Por eso, toda la comunidad médica tiene los ojos puestos en un último y gigantesco estudio que está diseñado para darnos la respuesta final.
Y esta línea de tiempo nos muestra perfecto cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos. Todo explotó en 2021 con los resultados del Surpass 4. Luego en 2022 el metaanálisis nos dio esas buenas señales para el corazón. Y ahora estamos en la recta final, todos esperando los resultados del estudio Surpass CVOT. La fecha marcada en el calendario es a finales de 2024. Ahí tendremos el veredicto final. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Una idea que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción. Si tenemos un medicamento que no solo controla el azúcar, sino que la normaliza en muchísima gente y que además provoca una pérdida de peso tan radical, ¿será que estamos a las puertas de una nueva era? ¿Una donde ya no hablemos solo de manejar la diabetes, sino de buscar su remisión? Es una pregunta enorme. El tiempo y sobre todo la ciencia nos dirán. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Listo, doctora. Permítame, deje activo los micrófonos para todos. Listo. Eso fue un video interactivo del estudio Surface 4. Em, Veo que hay varias dudas en el chat. ¿Me ayudas a leerlas? Sí, claro, empiezo desde aquí. ¿No existe pérdida de densidad ósea? Pregunta Diana Díaz. No, no existe pérdida de densidad ósea, pero siempre y cuando tienen los pacientes que hacer ejercicio para estimular el tejido óseo y sobre todo el tejido muscular. Conservando el tejido muscular, el tejido óseo pues van de la mano. Ok, siguiente pregunta. También Ah, sí, sí, perdón. estos pacientes tienen que estar suplementados también. Listo. ¿Se puede utilizar en niños con obesidad? Pregunta la doctora Claudia Díaz. En niños con obesidad de preferencia, la verdad, yo como soy médico estético, prefiero referirlos al endocrinólogo. Porque sí, puede que tengan beneficios, sobre todo en pacientes que dicen de índice de masa corporal, pero la verdad es que yo no tengo experiencia en cuanto a niños, entonces yo los derivaría, pero aquí en esta, no sé si alcances a ver la diapositiva, ¿no, verdad? No estoy compartiendo. No, doctora, no está compartiendo. Espérame. Ahí ya, ¿verdad? Ya. Ah, perfecto. En esta diapositiva vemos que los pacientes candidatos son adultos con un índice de masa corporal de más de 30 y adultos con eh, un IMC de 27, pero aunado a una comorbilidad. No sé si respondí tu pregunta. Ok, en lo que contesta la doctora, siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar en una persona con hígado graso? Sí, claro, dentro de los beneficios metabólicos es que hay lipólisis en el tejido, en el hígado. Sí, sí se puede usar. Incluso tengo, por ejemplo, yo en eso sí tengo experiencia. Tengo una paciente que ya tenía hígado graso, em, fase 2, eh, y mejoraron sus enzimas hepáticas en 6 meses de tratamiento que tuve con ella. Incluso todavía nos faltan como 7 kilos bajar con ella, pero esos casos clínicos los vamos a ver en el curso presencial. Pero sí, sí se puede utilizar y les ayuda muchísimo, muchísimo a los pacientes con hígado graso. Otra pregunta similar es, ¿se puede utilizar en paciente con sobrepeso, pero con hígado graso e hipercolesterolemia? Claro, sí, sí, sí. Sí, porque tiene efectos insulinotrópicos y pues nos va a ayudar en todo lo metabólico, en tejido adiposo, en arterias, en corazón. Recuerden, les voy a pasar esta presentación, pero aquí están todos los beneficios que tenemos en cada órgano em, con el GLP. Entonces, en el tejido adiposo hace lipólisis, aumenta la captación de glucosa. Sí, sí se puede. Angélica pregunta, ¿hay pérdida visual?
Sí, hay estudios donde principalmente la semaglutida se hizo estudios con pacientes que sí tuvieron pérdida visual, pero principalmente los pacientes que tienen comorbilidades como diabetes tipo 2, con más de 10 años de evolución, hubo unos cambios en el humor vítreo con semaglutida. Tirzepatida no. ¿Cada cuándo se puede aplicar? Pregunta Gloria Morales. Ese es un esquema de tratamiento que es semanal y igual el curso práctico presencial vamos a ver dosis dependiendo de la valoración clínica. En el consultorio vamos a ver dos pacientes la práctica. ¿También podría funcionar en pacientes con hipotiroidismo? Pregunta Leonel. Sí, de hecho, uno de los principales contraindicaciones de GLP-1 y HIP es pacientes solamente con cáncer de tiroides. Ese no lo puedes mandar, con este no lo puedes recetar con pacientes de cáncer de tiroides, pero con hipotiroidismo, siempre y cuando esté tomando su levotiroxina, no hay ninguna contraindicación, al contrario, va a mejorar muchísimo su metabolismo. También preguntan, ¿se puede recomendar en los que no son diabéticos, pero sí con obesidad, hipertensión y dislipidemia? Sí, claro, aquí ya puse las indicaciones aprobadas y si vemos todo el mecanismo fisiopatológico desde la inflamación y todo y los beneficios que tenemos en cada órgano, sí, 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 claro. En pacientes con hipotiroidismo de Hashimoto, ¿se puede usar la tirzepatide? De preferencia no. En enfermedades inmunológicas no hay que poner ningún polipéptido. Em, yo la verdad es que no tengo experiencia, pero no están contraindicados los estudios, pero yo te sugiero que no. Si no eres endocrino, no te metas en rollos. ¿Por cuánto tiempo se sigue el tratamiento? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Depende de la bioimpedancia eléctrica y de la valoración clínica, pues hay pacientes muy gordos, hay pacientes con sobrepeso. Ahora sí o sea, no te puedo decir como un tiempo determinado porque no es como una tablita que te diga, ay, con 4 semanas, no, o sea, depende de la evolución clínica que tenga el paciente. ¿Qué otra fue la pregunta? Em, ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Y aunada a esa, Tienes va de qué tipo de pacientes no deben utilizar tirzepatide. efectos secundarios, principalmente es náuseas cuando cuando el paciente come grasa, porque casi hace un efecto tipo bypass porque retrasa el vaciamiento gástrico. Este, y puede en una mal dosificación, puede llegar a provocar pancreatitis. Si el paciente consume alcohol, puede llegar a ser una pancreatitis. Entonces, alcohol cero, o sea, yo de preferencia les digo a mis pacientes que nada de alcohol si vamos a estar en tratamiento con tirzepatide. Pancreatitis es uno de los principales efectos que he escuchado cuando los pacientes consumen alcohol y cuando la dosificación no está estandarizada o cuando no evalúas bien a tu paciente. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para una persona que solo quiere bajar de peso? Vamos a lo mismo, o sea, hay que valorar a a los pacientes desde su peso, su músculo, su grasa, su porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal. eh, por eso lo tienes que evaluar bien. Te digo, no es una tabla, no es una receta de cocina. Pregunta la doctora Claudia Díaz. ¿Podemos tener acceso al sistema Acunic? El sistema CUNIC es una bioimpedancia eléctrica, es una báscula profesional por nutriólogos. O sea, ustedes lo tienen que comprar. ¿En pacientes con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina se puede aplicar? Les va increíblemente bien, mejora la resistencia a la insulina cañón, está buenísimo. De verdad que yo les sugiero que a todos los pacientes les recomienden ejercicio y les va a ir súper bien por toda
tiene un efecto insulinotrópico, entonces aumenta los receptores de insulina y sensibiliza los receptores y aparte, a diferencia si vimos en el video de la insulina, es lipogénico, o sea, sube el tejido adiposo, favorece que el tejido adiposo se siga formando. Y la tirzepatida o el GLP-1 sobre todo es lipolítico. Entonces, tenemos esos beneficios con tirzepatida. La doctora Viviana dice, obeso con artritis reumatoide. Ok, si le estás quitando peso a las articulaciones, sí, pero hay que hacer estudios previos, hay que hacer estudios previos de la artritis o que tu paciente esté bien controlado por el reuma y lo puedes valorar bien, pero sí, sí, sí. Pacientes con lupus y problemas varicosos. Lupus, dependiendo de si es una enfermedad activa o es una enfermedad en control. De preferencia, en mi persona, yo no atiendo pacientes que ya tengan comorbilidades o enfermedades inmunológicas, pero tampoco está contraindicado. ¿Qué suplementos recomienda cuando hay pérdida de músculo al usar la tirzepatide? Proteína, proteína y ejercicio. Y también nos dice, buena tarde, doctora. ¿Existen diferentes gramajes de la tirzepatida? ¿Qué criterio se aplica para seleccionar los gramos de la vacuna? ¿Y siempre se sugiere iniciar con 15 gramos? Bueno, miligramos. Mira, los protocolos completos los vamos a dar en la clase presencial. No es una vacuna, es un péptido insulinotrópico. Ya no hay que manejarlo así. O sea, ya vimos un poco de fisiología, de biología celular. em, entonces, eh, te puedo dar el protocolo completo y la valoración con Acunic y vamos a ver prácticas con pacientes reales y vamos a discutir varios casos clínicos en la clase presencial. Nos dice la doctora Jennifer. Excelente explicación, doctor Ivette. En mi experiencia, incorporar incretinas a los procesos metabólicos es lo ideal. Tengo un año de experiencia utilizándolas en mis pacientes con resultados sorprendentes. En un mes logramos bajar resistencia a la insulina de 7 a 2,1 hemoglobina glicosilada, de 10 a 6,5% sobrepeso, obesidad. Es la píldora mágica con resultados metabólicos increíbles a mi juicio. Sí, claro, la verdad es que ya ahorita ya las incretinas ya no son fármacos, es medicina regenerativa. Me gustaría verte en clase presencial para discutir esos casos clínicos, están muy buenos. No sé si tengas estudios previos, es muy importante sacar los estudios previos para agregarlos al expediente clínico y explicarle al paciente los beneficios que hemos tenido con las incretinas. ¿Funciona en pacientes que ya se les retiró la vesícula biliar? Ujú, no hay ninguna contraindicación. ¿En pacientes con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina se puede aplicar? Sí, eso ya lo explicamos hace ratito. Ujú. ¿Qué tipo de suplemento recomienda? También ya lo explicó, ¿no, doctora? Sí. Ujú. Y por último, doctora Viviana, femenino de 12 años con resistencia a la insulina, sobrepeso, la báscula OMROM que da de IMC, peso, grasa total, visceral, músculos y edad metabólico corporal, ¿es suficiente? Mm, no, la verdad es que la bioimpedancia de OnRoom solamente te da datos sugestivos, no te da datos verdaderos. Yo no te recomiendo usarla en tu práctica si te vas a dedicar a control de peso y sobre todo con pacientes infantiles o Y, pediátricos más bien. y listo, ahora sí la última pregunta. ¿En pacientes con IRC se puede utilizar? No, definitivamente no, porque la excreción si vimos a ver, déjenme pongo la diapositiva.
La excreción, de hecho, se es considerado un protector renal, pero en pacientes con diabetes recién, pero ya en pacientes con insuficiencia renal crónica, de preferencia no, porque la excreción es por riñón. Ok, doctora, esas fueron todas las preguntas, pero la doctora Jenny tiene levantada la mano. Ya igual le concedí el acceso al micrófono, si gusta hablar. Claro. Buenas tardes, muchísimas gracias, Santi. Siempre un amor eres, Santi. Bueno, doctora Ivette, espero que me recuerdes, soy la doctora Jennifer Alvarado. Sí, efectivamente, pues yo ya tengo, la verdad que mi experiencia con las sincretinas han sido inolvidable en el sentido de la recuperación de un paciente en un síndrome metabólico. A mí me buscan más para esa situación. También cuento con una IOI, que es impedancia eléctrica, y efectivamente, quienes nos podemos hacer de un equipo como esto, o yo también tengo un equipo epigenético para hacer estudio, es lo ideal porque así podemos demostrar a los pacientes su evolución. Al margen de, yo les solicito siempre al mes de estar haciendo la aplicación de alguna incretina, ya sea ICAR, ya sea el péptido de tirzapatide o el triagonista retratutib, pues sí les solicito estudios de laboratorio para complementarlo y corroborar el resultado, además del resultado que, vaya, ellos mismos refieren en la recuperación, en la mejora de sus glucosas. Y bueno, también lo he aplicado mucho en pacientes pues con problemas hormonales, les va excelente. Me encantó el tema, al bajar de peso, pues reducimos obviamente el sobrepeso en ciertas articulaciones y por lo tanto también mejora mucho en pacientes que tienen alguna descalcificación o alguna desmineralización o incluso que ya hay riesgo en ligamentos, tendones. Entonces, la verdad es de que, compañeros médicos, utilizar incretinas en nuestros consultorios va mucho de la mano, como bien lo señaló la doctora Ivette, es la medicina regenerativa, lo de hoy, el presente. Entonces, no podemos darnos a la tarea de estar con los mismos protocolos, sino hay que ir más allá y excelente al equipo Colemi, Cienix, porque la verdad es de que ellos son quienes nos aportan toda esta, todo este resultado y con todo gusto yo estaré presente en la parte presencial, les compartiré mis resultados con laboratorios de pacientes, como en un mes podemos lograr resultados extraordinarios. Entonces, muchas felicidades, doctora Ivette, porque la verdad que esos videos son lo máximo, me encantaron, ojalá me los puedas compartir para poderlos compartir a mis pacientes. Yo a mis pacientes les paso videos para que se empapen más, para que estén emocionados, sepan de lo que les estamos brindando. Y bueno, ese es en argot particular, es algo que yo ofrezco mucho a ellos y por eso están muy contentos, ¿no? Y brindar felicidad, que es nuestra filosofía, como Colemi, pues brindar felicidades es lo más importante. Muchas gracias. Listo, ya lo Listo. tienen todos. Sí, una disculpa. No, gracias a ti, doctora. Pues nos estaremos viendo en la clase presencial para compartir todos nuestros casos clínicos con previos estudios y también vamos a tener la práctica con los dos pacientes, dos o tres pacientes. Bueno, entonces, del mecanismo molecular a la práctica clínica, el día de hoy revisamos biología celular y molecular de las incretinas, qué son los péptidos y su función reguladora. Fisiopatología inflamatoria de la obesidad, factores inmunometabólicos y riesgos cardiometabólicos y criterios para seleccionar a los pacientes candidatos a GLP. El siguiente paso es invitarlos a una clase presencial donde trabajaremos con enfoque práctico la evaluación diagnóstica con la bioimpedancia eléctrica, interpretación de masa grasa, masa muscular,
uso clínico del SW radio en la bioimpedancia y la distribución segmentaria, estudios de laboratorios complementarios, nutracéuticos complementarios, evaluación de la calidad de vida y la historia clínica metabólica estructurada. Así como trabajaremos con dos pacientes clínicos, donde se hará la historia clínica completa, interpretación de bioimpedancia, selección de dosis y escalamiento de dosis, individualización terapéutica según las guías y la evidencia, estudios médicos para expediente clínico legal y consentimiento informado conforme a... Y bueno, este curso, doctores, les incluye un vial de tirzepatida para que inmediatamente, en cuanto salgan de mi consultorio, corran a atender pacientes. ¿Alguna duda? Doctora, muy buenas tardes. Soy la doctora Claudia Díaz. Hola. Ya hemos tenido ahora sí que la experiencia con la trizapartida, una excelente ponencia, muchísimas gracias. Quería preguntarle, en el mercado también se maneja ya la retartutide versus trizapartida, ¿qué nos podrá decir al respecto? ¿Es mejor? ¿Se puede utilizar o no se debe de utilizar aún porque todavía los estudios no están al 100%? Mira, siendo éticos y viendo los estudios de las fases que más o menos se llevan un año, máximo un año y medio, la retatutrida está todavía en un trial, que es es un tipo de estudio y está en fase 3. Todavía no tiene el FDA, entonces en mi persona no lo manejo porque me gusta cuidar la integridad de los pacientes, pero cuando ya salga el FDA de los péptidos o el laboratorio Eli Lilly ya la saque, pues a darle con todo porque tiene triple efecto. Y sí, o sea, pues la tirsepatía tiene doble y la retatutrida tiene triple, pero todavía está en fase 3 de 5. Yo no lo sugiero, quédese ahorita con tirsepatide. En el tratamiento con la misma trizapartide se puede adjuntar alguna utilización de sueroterapia como para bajar también de peso o es solamente escoger una línea, sueroterapia o trizapartide. Sí, me parece que Cienix complementa la sueroterapia y hay que ponerles una vez al mes los sueros a los pacientes. Pero, por ejemplo, si llegan a tener fatiga y los pacientes que tienen fatiga son los pacientes que no hacen ejercicio. Ok, perfecto, pues le agradezco mucho. Para servirle, doctora Claudia, un gusto saludarla. Igualmente, gracias y felicidades. Gracias. Pues sí, así como lo comentó la doctora, y antes de cerrar la sesión del día de hoy, quiero hacerles la invitación a todos. La próxima semana, el viernes 27 de febrero, tendremos nuestra clase presencial que se llevará a cabo en el consultorio de la doctora Marlene. Será una experiencia mucho más personalizada, donde vamos a reforzar la técnica, resolver dudas clínicas y llevar todo lo que vimos hoy directamente a la práctica, como lo mencionó la doctora, con dos pacientes en este caso. Será una experiencia que cada uno de ustedes recibirá kit de bienvenida, su constancia digital de que formaron parte de la clase y además estará incluido el vial para que puedan trabajar el protocolo de manera adecuada y con acompañamiento, claro. Igual si desean más información, al número que aparece en pantalla o al mismo número donde yo mismo me presento, soy Santiago, donde yo mismo les envié la información de la clase, a ese número se pueden inscribir y podemos llevar todo el protocolo para vernos el día de la clase presencial. Usted me indica si pongo el segundo video, doctora. Sí, listo. Esta es, bueno, algunas de mis pacientes en la bioimpedancia eléctrica de Acúnica. Esta la vamos a saber dominar y manejar y les voy a recomendar algunas que la verdad no son tan caras, pero mm, que sí tengan una valoración más certera. Listo, Santiago. Perfecto, les comparto el video. Dice una doctora Lulu, ¿no podrá ser virtual? Sí, podemos transmitirlo.
pero la verdad es que mm, la valoración presencial, déjame ver cómo lo puedo hacer con Santiago para poder transmitirlo en los pacientes que no están en Ciudad de México, en el área metropolitana, los médicos, perdón. Sí, claro, normalmente nosotros hacemos como la transmisión, pero pues cabe recalcar que no es la misma información la que se retiene, ¿verdad? Para que puedan resolver las preguntas, para que puedan tener esa interacción física y de acompañamiento, al igual que llevarse su vial de una vez. Claro, también si se inscriben en línea, pues les hacemos llegar el vial, pero como recomendación. Sí puede activar. Sí, con muchísimo gusto les vuelvo a dar toda la biología molecular, repasamos. La verdad es que la fisiopatología de la diabetes y todo el proceso inflamatorio de la obesidad crónica se entiende captando biología molecular. La verdad es que la maestría en medicina regenerativa me ha ayudado mucho en cuanto a mi práctica clínica y sí, con muchísimo gusto lo volvemos a ver. No se ve el video, Santiago. Ah, disculpe, listo, ¿ya le está viendo? Sí, ya está saliendo. Ah, ok. Listo, le doy. No tiene audio, ¿verdad? Me parece que sí, pero es muy bajito. Ah, ok. Entonces, acuérdense que no nada más es pesar al paciente, hay que ver toda la referencia que nos va a dar un buen diagnóstico, un excelente tratamiento y un aumento de la longevidad de nuestros pacientes. Listo, ya terminé el video, doctora. Perfecto. Bueno, doctores, pues un gusto. La verdad es que no suelo, soy más introvertida, pero me lo solicitó el colegio dar la clase. Espero no haber fallado en sus expectativas. Pero cualquier duda, por favor, escríbanme en el grupo y con muchísimo gusto les ayudo. No, doctora, estuvo súper bien. Muchas gracias por su apoyo y nos estaremos viendo el viernes de la próxima semana. Ya como lo Perfecto, comentó, sí, igual ya lo comentó una doctora que viene desde Oaxaca y quiere salir completa. Por eso les avisamos como una semanita antes para que prevean sus tiempos, sus horarios. Igual si necesitan ayuda para ver un hotel cerca o cualquier cosa, estamos a su servicio. Tienen mi número todos, todos, todos e igual el de la doctora Marlene por si tienen alguna duda, ¿vale? perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y bonito miércoles. Sí, muchas gracias, doctora. Hasta luego, que tenga bonito día. Hasta luego, bonito día. Bye. Les voy a compartir mi número por el chat para que me puedan mandar mensaje porque veo que están preguntando de los costos y la ubicación, ¿vale? Es 55 43 31 49 25. Mi nombre es Santiago y para mí es un placer ayudarles. Lo dejo ahí tantito que corra para que puedan copiar el número para mandarme mensaje y les comparta la información completa.